Señor Jesucristo. Queridos hermanos, hemos llegado al último domingo del tiempo de Septuagesima. Este breve tiempo que tiene 3 domingos. Hemos visto que el domingo de Septuagesima, el mensaje, podemos decir, era claro y preciso, que tenemos un combate espiritual. El domingo pasado de Sexagésima nos decía el Evangelio que si combatimos bien este combate espiritual, podemos decir que somos de la tierra buena, donde el sembrador ha plantado su semilla y por tanto daremos fruto. En el día de hoy vemos en el domingo de Quincuagésima las puertas para meditar la pasión del Señor. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y se cumplirá en el Hijo del Hombre todo lo escrito por los profetas. Será entregado a los gentiles escarnecido, insultado y escupido. Y después de azotarlo lo matarán y al tercer día resucitará. Estas palabras del Señor, lo vemos bien, no pueden ser más claras. El Señor anuncia a sus discípulos en unos días más tendrá lugar su pasión, su muerte y finalmente su resurrección. Pero los apóstoles estaban ciegos y no podían ver lo que les decía el Señor pese a la claridad de las palabras. Vemos que dice la Escritura, pero ellos no entendieron nada de esto. Se encontraban tan ciegos como ese ciego de Jericó que el Señor le pide que vea. Los apóstoles estaban ciegos porque solo veían que ir a Jerusalén era un peligro para la vida de su maestro, para la vida del Señor. No veían que el Señor debía cumplir la voluntad de su Padre de morir en la cruz, la muerte más ignominiosa e innoble de todas, la cruz. ¿Y por qué entonces el Señor insiste en esto? Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. ¿Por qué ir a la gran ciudad para exponerse a los sacerdotes y a los fariseos que querían su muerte? La respuesta no la veían los discípulos, pues se encontraban ciegos a lo que el Señor quería decirles con estas palabras tan claras y precisas en las que les anunciaba su pasión, su muerte y finalmente su resurrección. ¿Por qué no veían? Porque no tenían el trasfondo, no veían la sustancia del mensaje del Señor. La respuesta la da claramente San Pablo en su epístola. En una sola palabra, la caridad. Nuestro Señor Jesucristo, lo sabemos bien, es Dios encarnado. Y un solo acto de Él aquí en la tierra era suficiente para redimirnos. Pues al ser un solo acto de nuestro Señor Jesucristo, era un acto de Dios y por tanto un acto infinito que satisfacía la ira de Dios por el pecado. Sin embargo, por la caridad a los hombres, nuestro Señor Jesucristo derramó hasta su última gota de sangre para obtener nuestra redención, para mostrar su amor infinito hacia nosotros, sus criaturas. La caridad. Este domingo, queridos hermanos, de Quincuagésima, también es llamado Dominica ante carnes violentas, es decir, el domingo antes de que se quiten las carnes para comer. Pues es el último domingo antes de comenzar los rigores de la Santa Cuaresma. Tiempo que sabemos es tiempo de penitencia, tiempo para esforzarnos y dejar los vicios, las malas costumbres, pero sobre todo es tiempo propicio para practicar el bien, para practicar las virtudes. Pero para que todas estas virtudes, para que el ejercicio de estas virtudes sea verdadero y meritorio, debemos saberlo bien y encontrar
encontramos nuevamente la respuesta en la epístola que le acabamos de leer de San Pablo, que la caridad es la reina de todas las virtudes y la caridad debe informar todas las virtudes que ejercitemos, pues si no, no sirve para nada. En efecto, la caridad, queridos hermanos, es la perfección, es el vínculo de perfección, como diría San Pablo. Nuestro Señor en múltiples ocasiones y bajo formas muy variadas nos recuerda en el Evangelio que el precepto supremo, el que domina a todos los demás, como hacía todos los consejos, es el precepto de la caridad. Amarás al Señor Dios tuyo de todo corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí, queridos hermanos, la virtud muy superior al ideal de fuerza dominadora de los héroes y al ideal de sabiduría especulativa de los filósofos griegos. En ella, en la caridad, se encierra una fortaleza de muy distinto orden y una sabiduría mucho más realista y elevada a la vez. San Pablo nos explica esta doctrina cuando escribe: como elegidos de Dios, santos y muy amados, revestidos de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de afabilidad y paciencia, nombra las virtudes, sobrellevaos los unos a los otros, como el Señor os ha perdonado. Pero sobre todo, dice San Pablo, revestíos de caridad, que es el vínculo de perfección. La caridad es la perfección, queridos hermanos, porque es la primera de las virtudes y une nuestra alma a Dios. La caridad ha de durar eternamente y vivifica todas las demás virtudes, haciendo meritorios sus actos que ordena el fin último, es decir, a su objeto, Dios amado sobre todas las cosas. De igual modo, San Pablo está en tal forma convencido de esta superioridad de la caridad sobre todas las otras virtudes, sobre los dones del Espíritu Santo e incluso sobre las gracias gratuitamente otorgadas, como la profecía, que incluso llega a decir: aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tuviera caridad, soy como una campana que suena un címbalo de ti. Los más excelentes dones extraordinarios no son de utilidad alguna para la vida eterna si no hay caridad. ¿Por qué? Porque si no tengo caridad, ya no cumplo el primer mandamiento divino, ni conformo mi voluntad a la de Dios. Vivo desviado de Él y mi corazón está alejado del corazón de Dios. Luego, si no tengo caridad, no soy nada. Personalmente no ordeno la salvación, ni merezco nada, aun cuando haga que otros se salven por la predicación y los milagros. San Agustín decía: ama et fac quodvis, ama y haz lo que quieras, y cualquier cosa que hagas te valdrá para la vida eterna, con tal que en verdad ames a Dios más que a ti mismo. Es necesario, desde luego, que tengamos la verdadera caridad, ya que no hay cosa peor que esa virtud falseada que no tiene de virtud sino el nombre. Existe una falsa caridad que es culpable indulgencia y debilidad, como la mansedumbre de los que no chocan con nadie por el miedo que tienen a todos. Hay también una pretendida caridad que no es una caridad verdadera, que es el sentimentalismo humanitario. La verdadera caridad, a diferencia de las falsas, comprende todas las virtudes que le están subordinadas y como tales aparecen otras tantas modalidades y aspectos del amor de Dios y del prójimo. San Pablo dice: la caridad es paciente y benigna, no es envidiosa, no se ensalza, ni se llena de orgullo.
etcétera, etcétera. Si después de haber perdido la caridad volvemos a recuperarla con la absolución, junto con ella recuperaremos las demás virtudes infusas que le están subordinadas: la prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo. A todo esto hay que añadir lo último que dice San Pablo: la caridad nunca perecerá. Las profecías tendrán fin, las lenguas cesarán, la ciencia tendrá un término. Y ahora vemos como en un espejo de manera oscura, pero entonces veremos cara a cara. La fe desaparecerá para dar lugar a la visión de Dios. La esperanza será reemplazada por la posesión de Dios, pero la caridad durará eternamente, la caridad hacia Dios. Por esta caridad somos hechos templos del Espíritu Santo. El amor de Dios se difunde en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cuanto más amamos a Dios, mejor lo conocemos con ese conocimiento sobrenatural que es la divina sabiduría. Así pues, según esta doctrina, la perfección no consiste en la humildad, ni en la pobreza, ni en los actos de culto, ni en la virtud de la religión, sino que consiste en la caridad, en el amor de Dios y del prójimo por amor a Dios. Pues la caridad hace meritorios todos los actos de todas las otras virtudes. Si no tenemos caridad y por tanto no tenemos gracia, todas las virtudes que realicemos serán virtudes humanas y no tendrán mérito delante de los ojos de Dios. La pobreza, dice Santo Tomás, no es la perfección, sino un medio, un instrumento de perfección. Mas al instrumento no lo buscamos por él mismo, sino por el fin al que nos lleva. Y ese medio es tanto más excelente cuanto es no más grande, sino mejor proporcionado a ese fin. Así pues, queridos hermanos, concluyamos que la caridad es el vínculo de perfección. Pidamos al Señor que nos haga ver como pidió el ciego de Jericó, y que nos haga ver que nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros en la cruz para obtenernos la redención, derramando su última gota, no por otra cosa, sino que por caridad. Y que por la caridad que la recibimos el día del bautismo, ejerciendo todas las demás virtudes, alcanzaremos nuestra perfección cristiana, nuestra santificación. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.